Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestro entendimiento, el suyo, el mío, para que podamos entender cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Para cada persona, Dios tiene un plan, tiene un proyecto. Y nosotros vamos a ver el plan de Él para nuestras vidas en su santa palabra. Y a mí me gustaría mucho que usted tuviese su Biblia ahí abierta y pudiese abrirla en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Yo quiero meditar junto con ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17. Marcos 10, versículo 17. Es muy bueno este texto. Yo estaba meditando sobre él. Qué cosa maravillosa. Y cómo el Espíritu Santo nos enseña a cómo hacer para entrar en el reino de Dios. Obispo, ¿qué hago para entrar en el reino de Dios? ¿Qué hago para recibir el Espíritu Santo? Cuando usted recibe el bautismo con el Espíritu Santo, usted entra en el reino de Dios. Ahí usted va a ver el reino de Dios. Usted va a percibir el reino de Dios. Usted va a oír la voz de Dios, va a entender la palabra de Dios. Usted va a oír al Espíritu Santo guiándole a usted, orientándole a usted, iluminando su entendimiento. Toda esta riqueza que el reino de Dios tiene pasa para dentro de usted. Es eso. Cuando una persona entra en el reino de Dios, ella se vuelve la persona más feliz de la faz de la tierra. Porque ella deja el reino de este mundo, que es podrido, sucio, es cruel, es malo, es diabólico. Y entra en el reino de Dios. El reino con el Espíritu Santo. El reino de la paz. El reino de paz. El reino de vida. El reino de la eternidad. Quien entra en el reino de Dios, después, cuando es promovido, cuando duerme aquí en la tierra, despierta en el reino de los cielos. Es así que veo. Entonces, usted ya debe haber abierto su Biblia ahí. Vamos a ver el texto, por favor. Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17. Jesús enseña qué tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios. Dice el texto, y colocándose a camino, Jesús colocándose a camino, ¿cuántas personas estarían a su alrededor? Colocándose en camino, corrió para él, para Jesús, un hombre. De repente, se vio un hombre corriendo y vino sobre él. Corrió para él un hombre, el cual se arrodilló y delante de él, se arrodilló y delante de él le preguntó: Buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Porque usted sabe, todo el mundo, quien vive en el reino del mundo, tiene miedo de morir porque no sabe para dónde va su alma. Pero quien vive en el reino de Dios ya es feliz porque está insertado dentro del reino de Dios. Quien es nacido del Espíritu Santo
del agua y del Espíritu Santo, ya está en el reino de Dios. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quiere decir, vamos a evaluar a este hombre que corrió y se arrodilló delante de Jesús. Él era un hombre rico, él era un hombre muy rico, dice el texto. Dice el texto que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay de bueno sino uno, que es Dios. Solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Por eso, Él dice, cuando creó todas las cosas ahí en Génesis, dijo, eso es bueno. Eso es bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto. Y Jesús entonces le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay sino uno, un solo Dios, solamente Dios que es bueno. Solo Dios es bueno. Y ahí Jesús dice, tú sabes los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a alguien, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dice a Jesús, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces usted ve, usted evalúa hasta aquí, que este hombre rico, maduro, él era humilde, porque él corrió y se lanzó a los pies de Jesús de rodillas. Él era un hombre rico, humilde, era religioso, porque él guardaba los mandamientos, Jesús habló, desde su juventud. Desde su juventud. Entonces, él era rico, era humilde y él era religioso. Esto quiere decir que aparentemente él era un hombre perfecto, feliz, alegre, pero cargaba dentro de él este cuestionamiento. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Quiere decir, si él le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es que él, a pesar de ser religioso, guardar los mandamientos, él no era salvo. Él no tenía certeza de su salvación. Él no tenía certeza de heredar la eternidad, la vida eterna. Entonces, obviamente, él era un hombre humilde, era un hombre rico, humilde, era un hombre religioso, pero no era salvo, que es lo que sucede dentro de las iglesias, especialmente en las iglesias evangélicas. Las personas, muchas personas, tienen condiciones económicas, tienen su humildad de la iglesia, ir a la iglesia todos los domingos, cumplir sus votos para Dios, honrar a Dios, han cumplido algunos mandamientos, honrado al padre, a la madre, pero no tienen certeza de su salvación a pesar de ser religiosos. Y en el caso de este hombre, a pesar de que él era rico, humilde, religioso, pero aún le faltaba algo que pudiese llenar aquel vacío en su alma. Y cuando Jesús oyó a él hablando, todo esto yo he observado desde mi juventud.
Y Jesús, dice el texto, mirando para él, lo amó y le dijo, preste atención, si usted lee la Biblia rápidamente, no va a entender esto. Tiene que entender palabra por palabra, observando comas, puntuaciones. Y Jesús, mirando para él, lo amó y le dijo, te falta una cosa. Te falta una cosa. Vaya, venda todo cuanto tienes y délo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, toma la cruz y sígueme. Jesús, Jesús le dijo a él, ¿usted quiere entrar en el reino de Dios? ¿Usted quiere realmente ser salvo? Entonces, usted tiene que soltar el mundo. No puede entrar en el reino de Dios. Usted no puede entrar en el reino de Dios cargando dentro de sí un pedacito del mundo. No puede. Preste atención, amiga, amigo. No puede entrar en el reino de Dios sin antes morir para el mundo, que es lo que Jesús habló. Aquel que es nacido de la carne es carne, y el que es nacido del Espíritu es espíritu. Cuando habló para Nicodemos, que era religioso, que era un hombre bueno, era un hombre sincero, humilde. Pero Jesús le dijo, Nicodemos, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Después Jesús dice, quien nace de la carne es carne, quien nace del espíritu es espíritu. Y dice más, él dice, quien no nace del agua, del bautismo en las aguas, el bautismo de arrepentimiento que muestra que la persona se arrepintió de este mundo y ella muere para el mundo. Y ahí viene, recibe el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús habló esto en otras palabras para este hombre rico. Te falta una cosa. Te falta una cosa. Vaya, venda todo lo que tienes y délo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma la cruz y sígueme. Solo que aquel hombre sintió el peso de esas palabras. Aquel hombre con este pesar por las palabras, que es lo que muchas personas sienten, personas que tienen condiciones económicas, personas que están apegadas a las cosas de este mundo, personas que aman a su madre, su padre, sus hijos, más que al Señor Jesús, personas que están apegadas a cosas, a personas de este mundo, más que el propio Dios. Usted sabe, el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, incluso personas, incluso el mundo entero. Él tiene que ser el primero. Si Jesús no es el primero en mi vida, todo lo que yo estoy haciendo no tiene ningún sentido, ningún valor. Del punto de vista mío, yo estoy perdido. No puedo nada en el lugar de Él. Nadie puede ocupar el lugar de Él, porque el lugar de Él es de Él. Nuestro corazón, amiga, amigo, tiene un trono. Y el trono del corazón humano solo se puede sentar una única persona. No pueden haber dos.
Entonces, vamos a convenir lo siguiente. Si usted tiene en el trono de su corazón seres queridos, riquezas o cualquier cosa que usted colocó y coloca en el trono de su corazón, y Jesús comparte un pedacito con Jesús ese trono, no, nunca usted va a conseguir entrar en el reino de Dios. Usted no tiene su salvación garantizada. Usted tiene que ser primero en su vida. Solo Él se puede sentar en el trono de nuestro corazón, nadie más. Y es eso lo que Jesús está hablando. Jesús no prohíbe las riquezas. Él no prohíbe que usted tenga su familia, ame a su madre, a su padre. Además, uno de los mandamientos habla: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra. Entonces, Dios no prohíbe las riquezas. Por el contrario, Jesús dice: yo vine para que tengan vida y vida con abundancia. Abraham era rico. Abraham era rico. Isaac tenía un hijo, fue rico, aún más rico. Después vino Jacob y era más rico aún. Salomón fue riquísimo. Fue el más rico, el hombre más rico del mundo. Pero se perdió. Se perdió. Después se encontró, mejor, después fue encontrado. Pero el hecho es que no son las riquezas que impiden a la persona entrar en el reino de Dios, no. A no ser que las riquezas estén ocupando el trono del corazón de la persona, que es lo que sucedió con aquel hombre. Él era humilde, era rico, era humilde y religioso, que observaba los mandamientos, pero en el trono del corazón de él estaba su riqueza. Entonces Jesús le dijo: agarre todas sus riquezas, venda todo y déle a los pobres. ¿Por qué le pidió Jesús eso? Para quitar de el trono de él esa riqueza, porque esa riqueza lo impedía de entrar en el reino de Dios. Tiene esto aquí. ¿Entendió? Así como muchas personas colocan un pastor en primer lugar en su vida, colocan a un obispo, a la iglesia, a la religión, colocan al padre, a la madre, al hijo, a la hija, su trabajo, su nombre, su reputación, su profesión, o persona que venga a ocupar el trono, sentarse en el trono del corazón humano. Ese es su Dios. ¿Y quién es su Dios? Jesús le dice a este hombre, está aquí, está escrito aquí. Y Jesús, mirando a él, lo amó. Él amó a aquel hombre, pero él no amó a Jesús. El amor de Jesús fue correspondido cuando él dio toda su vida. Él dio la propia vida para rescatar nuestra vida. Quiere decir, Él soltó todo para poder salvarnos a nosotros. ¿Y usted cree que Él va a aceptar 99% de nuestra vida? No, es todo por todo. Él no es contra las riquezas, no es contra que usted tenga su casa, su auto, tener su vida abundante. No, Él no es contra. Él es contra que usted puede colocar cualquier cosa, incluso la riqueza, padre, madre, marido, mujer, hijo, novio, comprometido, comprometida, en fin. Cualquier persona o cualquier cosa que usted coloque en el trono de su corazón, que no sea Jesús, entonces usted no puede entrar en el reino de Dios. Él preguntó: Maestro, ¿qué haré para entrar en el reino de Dios? Está aquí, está escrito. Para heredar la vida eterna. Solo el reino de Dios
Solo quien entra en el reino de Dios tiene vida eterna. Si no entra en el reino de Dios no es posible. Y el reino de Dios comienza aquí en la tierra. No es después que muere. No, es aquí en la tierra. Cuando usted somete su vida al Señor Jesús. Cuando Él reina sobre usted. Esto es una realidad. Infelizmente, las personas valorizan más lo que ellas ven, lo que ellas sienten, lo que ellas tocan, a las personas o a las cosas que ellas prueban, tocan, de lo que ellas propiamente, aquel que es espíritu. Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios está buscando por toda la tierra. La Biblia habla que los ojos del Señor pasan por toda la tierra. ¿Buscando a quién? Personas cuyos corazones sean totalmente de Él. Entonces, amiga, amigo, tal vez usted diga: caramba, obispo, pero yo soy fiel a Dios en mis diezmos. ¿Y ahí? Usted puede ser fiel en sus diezmos, puede ser fiel en sus ofrendas, o usted puede colocar cualquier cosa en el altar de Dios. Pero si el trono de su corazón está ocupado por cosas o personas que no sean el propio Dios en la persona del Espíritu Santo, usted no puede entrar en el reino de Dios, no puede garantizar la salvación. Por ejemplo, este hombre rico, él era un hombre bueno, nosotros ya hablamos esto, él se humilló delante de Jesús. Él se dobló, él se quedó de rodillas delante del Señor Jesús en medio de la multitud. Él no tuvo vergüenza de asumir su fe, pero le falta una cosa. Fue lo que Jesús le habló. Aún te falta una cosa. ¿Qué es, Señor? Vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y toma tu cruz, tome su cruz, ven y sígueme. Esa es la dificultad de las personas. Es por eso que la mayoría no recibe el Espíritu Santo, no puede recibir el Espíritu Santo porque tiene su corazón apegado a personas o a cosas. Yo amo a Esther. Esto es visible, pero ella no es la primera. Ella no es la primera en mi vida. En mi vida es mi Señor Jesús. Primero Él. Primero Él. Claro, si Él es primero en mi vida, primero mi relación con Él es íntima. Entonces hay un pacto entre nosotros. Entonces la cruz se forma, es correctamente eso. Al pie de la cruz quiere decir la relación, el pacto, la alianza, el casamiento, el matrimonio que nosotros tenemos con Dios. Es lo primero. No existe cruz sin el pie de la cruz. La cruz comienza con el pie, ¿no? Y después vienen los brazos. También no existe cruz si no tuviese brazos. Y es claro, los brazos de la cruz es el amor, el asta vertical, hasta el pie de la cruz, representan el gran y primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, de todo tu entendimiento, de tu pensamiento. Es todo, 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 todo. Esta es la asta vertical. En segundo lugar, un mandamiento semejante a este, Jesús dice:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es la persona más cercana a mí? Es Esther. Yo soy la persona más cercana a ella en este mundo. Entonces, los brazos de la cruz son formados así. El asta vertical, primero y gran mandamiento, y los brazos de la cruz es la relación entre marido y mujer, fidelidad, lealtad, compromiso, compañerismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto es la cruz. Esta es la cruz que nosotros cargamos. Esta es mi cruz, nuestra cruz, que nosotros les enseñamos a las personas. Y cada cruz es individual. Usted tiene su cruz, yo tengo la mía, mi propia cruz. Jesús dice, toma tu cruz, toma tu cruz. Él dice, vaya, vende todo cuanto tengas, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, toma la cruz y sígueme. Es esto lo que estaba faltando. Solo esto le estaba faltando. Solo le faltaba esto para aquel joven. Para aquel hombre rico, maduro, experiente, de experiencia, humilde, religioso. Pero el primer lugar en la vida de él no era Dios. No era el Señor, no era Jesús, aún habiéndolo visto. La pregunta es, ¿quién ha estado en primer lugar en su vida? Mi amiga, mi amigo. Yo sé que en la teoría es Dios, pero en la práctica es Él de verdad. Porque Jesús, cuando probó a ese hombre que era humilde, rico y religioso, vio que él no tenía a Dios en primer lugar. Pero, ¿qué le falta a usted para recibir el Espíritu Santo? Yo creo, pienso, porque es imposible. Las personas que nos escriben, colocan ahí en Instagram, obispo, yo hice de todo y no recibí el Espíritu Santo. No recibió. ¿Por qué? ¿Dios es culpado entonces? O sea, quiere decir que Dios es injusto. ¿Será que Dios no ve su sacrificio, que usted ya hizo de todo? No, mi amiga. Algo le está faltando. ¿Qué le falta? Evalúe, pésese a sí mismo. Hoy nosotros tendremos la Santa Cena. La Biblia habla que antes de participar en la Santa Cena nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examínese a sí mismo si realmente Él, Jesús, es el primero. Si no, usted ni puede participar en la Santa Cena, ¿sabía? Es esto, yo no podría participar de la Santa Cena si yo no tuviese a Jesús en primer lugar. Cuando Jesús dice Pablo, habló allí, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús. Pedro habló, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿Cree? Creer es esto, amiga, amigo, es elegir al Señor Jesús como primero en su vida. Y esta es la piedra fundamental de la iglesia del Señor Jesús dentro de cada uno de nosotros, que es el reino de Dios. ¿Te falta una cosa? ¿Qué te falta? ¿Qué le falta a usted, amiga, amigo? Yo sé que para muchos, gracias a Dios, no le falta nada, porque ya no están apegados a nada en este mundo. Aman a sus padres, respetan a sus padres, a sus hijos, aman a sus hijos, tienen su trabajo, su suceso, gracias a Dios.
Pero nada de lo que existe en este mundo, ni personas ni cosas, hacen parte de este trono que es el trono de su corazón. Piensa en eso, mi amiga, mi amigo. Cuando usted vaya a la iglesia hoy, vaya con ese pensamiento, vaya ya examinándose a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué yo no recibí el Espíritu Santo aún? ¿Quién da? ¿Quién da el Espíritu Santo? Es Jesús. Es Él quien bautiza con el Espíritu Santo. Si usted no cree en Él con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, ¿cómo Él va a darle el Espíritu de Él si usted no lo acepta ni a Él? ¿Usted quiere tener el Espíritu Santo sin tener a Jesús? No hay cómo. Es imposible. Porque solo Él es capaz de bautizar con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y hasta luego o hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Además, yo quería dejarles esta invitación especial para ustedes que están en Brasil o especialmente en San Pablo, porque en el templo de Salomón y también en los templos, en los principales de todo Brasil, nosotros vamos a tener hoy en la noche a las 6 de la tarde, al caer de la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener salmos en concierto. Usted va a ver. Luego más, a las 6 de la tarde, por la mañana, la Santa Cena. Y hoy, como es el día del Pentecostés, hoy es el día, todos los que creen en el Señor Jesús, de acuerdo con la palabra de Jesús, tienen que recibir el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y hasta luego o hasta mañana o mañana. Que Dios los bendiga. En nombre del Señor Jesús. Amén.